perdón, ¿cuánto tiempo? Bueno, usted me dice, gloria a Dios. Entonces le decía que estuvimos metidos, realmente sumergidos en un equipamiento ministerial para que podamos ir, hermano, desarrollando, para que podamos ir buscando en la palabra, escudriñando la escritura y poder discernir los tiempos que estamos viviendo de una manera más precisa, debido a que los acontecimientos escatológicos están marcando que el Señor Jesucristo viene pronto definitivamente. El Señor, usted sabe que no fechó su regreso con fechas calendario, es decir, el Señor no fechó con nuestras fechas, con nuestro calendario año 2000 tanto, sino que con acontecimientos. De tal manera que aunque nosotros vemos en la Biblia, y dice el libro de Apocalipsis, que podemos hacer algunas cuentas, literalmente yo creo que no va a aparecer en la escritura, literalmente no está cuando viene el Señor, pero sí está revelado en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu, cuando el Señor vuelve. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí creo que nosotros, si estamos siendo preparados, si dejamos que el Espíritu Santo nos limpie, nos lave y nos prepare, yo sí creo que vamos a saber cuándo Jesús va a volver, porque la Biblia dice que nosotros no estamos de noche, sino que estamos de día, para que no nos sorprenda su venida como ladrón. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en ese orden de ideas, yo quisiera recordarle a usted que en la escritura, puntualmente en el capítulo 24 del libro de Mateo, aparecen 6 escenarios escatológicos. El escenario Israel como nación aparece en Mateo 24, 15 y 18, 32. Esto seguramente usted ya lo maneja, pero solo déjeme recordar algunas cositas. Aparece el escenario Babilonia, la Babilonia desde un punto de vista espiritual, Mateo 24, 10, 11 y 24. Aparece la tierra como planeta, Mateo 24, 21. Aparece el mundo como sistema, 12 y 13, 37 del mismo capítulo. El cosmos e Israel, pero el espiritual, que es la iglesia. Ahora, impresionante, hermano, incluso lo comentábamos ahora que volvíamos y veníamos para acá con su pastor, porque imagínese usted que, por ejemplo, dice la escritura, es porque me estoy muy aquí acertita. Bueno, voy a poner aquí. Impresionantemente la escritura habla de una abominación que se va a dar en Israel. Y aunque puntualmente ahorita no es la abominación desoladora, pareciera que se empiezan a dar como las muestras más puntuales que anuncian que está muy cerca. Imagínese usted que Tel Aviv, para algunos sociólogos, Tel Aviv es la capital de Israel. ¿Sí está aquí conmigo, hermano? Tel Aviv es la capital para algunos de Israel. Jerusalén no, porque Jerusalén usted sabe que siempre está en disputa. Pero resulta que Tel Aviv ahora, recientemente, cuando estábamos en el retiro, según lo explicó uno de los apóstoles, dice mi hermano, imagínese usted, que fue como anunciada capital del homosexualismo en Israel. Imagínese qué terrible. Y eso es una abominación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando vemos entonces los escenarios de la Biblia, ¿por qué se lo comento? Porque entonces, si observamos el cosmos, por ejemplo, ahorita están pasando cosas impresionantes. Tengo entendido que recientemente cayó otro asteroide en Nicaragua y dice que hizo estragos. Allá nos estuvieron enseñando de las tétradas. Miren, hermanos, las señales se están dando en todos los escenarios escatológicos. Más o menos los escenarios escatológicos para nosotros, en nuestro lenguaje doctrinal, vendrían a ser como las partes de un rompecabezas. ¿Usted hermano rompecabezas, hermano? Se llama así. ¿De qué país es? A ver, ahí de Honduras, acá, ¿no? ¿Salvador? ¿No? ¿México? Lindo y querido. Aleluya, van a decir. ¿Guatemala? Ok, bueno, pues de donde hayamos venido, hermano, nosotros podemos ver
que muchas cosas también aparecen en la Tierra como sistema, como planeta, de señales que se están dando. Y así podríamos mencionar en todos los escenarios, pero le decía lo del rompecabezas porque cada uno de estos, si nosotros lo sabemos comprender a la luz de la palabra, es como que las piezas se van poniendo en su lugar y que entonces nos van anunciando la venida del Señor Jesucristo. Por supuesto, su primera parte de la segunda venida, que es la venida en secreto y que estamos esperando. Amén. Ahora, alguien dirá, hermano, mire, pero ¿y por qué tanto hablan de la venida? Pues especialmente por la misericordia de Dios, por lo menos en el movimiento que nosotros estamos, hermano, se predica de la venida. Mire, desde que yo llegué al Señor, gracias a Dios, el Señor me plantó en Ebenezer. Lo digo gracias a Dios porque he sido siempre bendecido. Y mi padre espiritual, que ha sido desde el principio y lo sigue siendo mi apóstol Sergio, siempre habla de la venida. Y yo, la verdad, siempre me deleito con esos mensajes acerca de la venida, porque yo amo la venida de mi Señor Jesús. ¿Usted ama la venida de Cristo? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué? Déjeme ponerlo así. Mire, ¿cuántos de aquí fueron buenos estudiantes en la escuela? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos buenos estudiantes? Bueno, allá se levantó la mano. Aquí el pastor dice así, porque a veces sí, a veces no. El niño parece que ha sido buen estudiante. O sea que los demás, hermano, no mucho. Ok, bueno, como yo también fui algo así como su pastor, a veces sí, a veces no. Hermano, yo sé que uno estudiaba cuando le decían, te toca examen mañana. ¿Sí o no? Los buenos estudiantes, creo que la hermana pastora, usted levantó la mano. Ella no sabe, no, hermano, mire, para ser buen estudiante, uno tiene que prepararse semanas antes. Incluso los así, pero calidad, como decimos en mi tierra. Hermano, no hacía falta que les dijeran que iba a haber un examen. Ahí estaban estudiando. Pero como usted y yo parece que somos hechos de la misma pasta, la mayoría, estudiábamos a última hora. Y por misericordia de Dios, ahí la íbamos saliendo. Pues déjeme decirle, algo así entiendo yo el mensaje escatológico. Como que si nosotros, hermano amado, como Dios nos conoce y es grande en misericordia, ¿cuántos dicen amén a eso? Como que Dios por misericordia sabe que si no sabemos cuándo es la venida, no nos preparamos igual. O dígame si no es cierto. Mire, déjeme hacer una pregunta más. Mire, si ahorita el Señor Espíritu Santo se apareciera acá literalmente, aunque el Señor está aquí y en el nombre de Jesús yo espero que use mi vida para hablar. Pero si el Señor corporalmente se pusiera acá, delante de nosotros y nos dijera, mañana viene a las 9 de la mañana el Señor Jesús, ¿usted qué haría? ¿Verdad? El pastor convoca ahorita a vigilia, hermano. Yo creo que todos nos quedamos acá. ¿Verdad que sí? Ahorita usted saldría a comprar una tarjeta de teléfono ahí al 7-Eleven, mi hermano, y suegrita, ¿cómo está? No, dice pero tal vez otro sí. Hermano, suegrita, mire, le quiero pedir perdón. ¿Y quién me habla? Tenía 20 años de no oírte. ¿Verdad? Bueno, ni un amén, pero gloria a Dios. Sí, hermano, déjame ir un poquito más. Tal vez hasta vinieron así como que tuvieron un encontronazo como esos del Real y del Barça. El pastor no se ponga en la cara, entre esposos. Dígame, ¿sabes que vamos? Porque ahí invitaron al colochito de Chimaltenango. Qué feo que no lleguemos. Pero ahorita usted se pondría cuentas. Dígame si no. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros sabemos cuándo nos van a pasar el examen para ver si nos vamos o no en el arrebatamiento, le aseguro que nos preparamos con más diligencia. Ok. Ahora, en segunda carta a Timoteo 4:7, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero como en un momento creo que el apóstol Germán nos explicaba, muchas veces es bueno para nosotros
considerar que obviamente la Biblia nos la escribió Dios a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en lugar de poner ahí usted segunda de Timoteo, usted puede poner su nombre. Segunda de Carlitos. ¿Ah? ¿Cómo te llamas, hermano? Danilo. Camilo. Segunda de Camilo 4:7. O segunda para Camilo. Y así como usted se llame, esta es para usted. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el apóstol Pablo acá nos está dejando ver, hermano, que aquí yo creo que en términos generales aparecen dos cosas necesarias para poder estar en el arrebatamiento. Número uno, lo que nosotros tenemos que hacer. Aparecen 4 aspectos. El primero es que tenemos que pelear la buena batalla, hermano. Mire, este evangelio es de batallar en el nombre de Cristo Jesús. Mire, yo por misericordia de Dios he estado eventualmente, así de vez en cuando por acá en Gringolandia ministrando la palabra. Y a veces cuando uno platica con los siervos, hermano, le dicen, no, mira, hermano, fíjate que vas a estar ministrando, pero a veces los hermanos no llegan tanto, hombre. ¿Por qué, pues, hermano? Por el trabajo. Porque cambian las prioridades. Porque ¿qué es más importante? ¿El que da el trabajo o el trabajo sobre quien da el trabajo? ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, perdón, yo no lo quiero regañar, no se me ponga así tan serio, así, ay, hermano, no está bien lo que viene, pues. No, déjeme terminar esto. Óigame, hermano amado, usted trabajaba en su país. Dígame, pues. No, yo sé que aquí la cosa es distinta, el sistema es diferente, pero sinceramente, amado, el Dios que le provee a usted aquí es el mismo Dios que le provee en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, donde sea. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que provee donde tú estés, si eres un hijo de Dios. Entonces, mejor busquemos a ese Dios que provee. Pero hay que batallar para que uno no caiga, hermano, porque yo también fui sacado del sistema del mundo. Allá en Guatelinda. Yo hubo un tiempo que trabajaba de lunes a domingo, no sé si los que vienen de por ahí se recuerdan, puro calcetín flamingo, hermano. De lunes a domingo. Así decía un anuncio allá en los calcetines. Cuando yo llego al Señor, el Señor empieza a ordenar mi vida. Y entiendo que tengo que hacer mi esfuerzo. 6 días trabaja el hombre, pero en el 7º descansará. Y no está hablando de algo literal, sino de algo que es espiritual. Cuando es tiempo de reposar y de buscar al Señor, congregándose, es tiempo de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas al Rey, hermano. Ahora, entonces, bueno, voy rapidito porque este no es tan el tema, pero déjenme un rato. Entonces, he acabado la carrera. Hermano amadísimo, carísimo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Mire, hermano, yo he visto en mis pocos regulares o varios años de caminar en el Evangelio, yo he visto cómo unos hermanos, mire, siervos de Dios, esos hermanitos que no faltaban a la iglesia, se han quedado en el camino, hermano. Y mira cómo duele. Ay, cómo duele, dijo el corito. Viera, hermano, y usted también lo sabe. Entonces yo le digo esta noche en el nombre de Jesús, esta carrera la tenemos que terminar en el nombre de Jesús. Esta carrera del Evangelio se va a terminar cuando nos vayamos en el arrebatamiento, porque ya de ahí para adelante la perfección continuará seguramente hasta llegar a ser transformados y hechos semejantes conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, pero eso por la absoluta y completa gracia de Dios será en otra dimensión. Aquí nosotros tenemos que terminar la carrera es estatura varón perfecto. Número 3, hay que guardar la fe. Porque algunos no están guardando. No, guardar es sinónimo de cuidar la fe. Hermano, tenemos que cuidar la fe. Máxime
mi amado, mire, en esta nación tan preciosa que bendecimos, pero aquí es impresionante que cada cosa que se oye, hermano. Cada cosa que se oye y cómo empiezan a desviarse. Imagínese usted, ahora ya están creando el Crislam, cristianismo y el islamismo, hermano. Usted tiene claro que eso no puede ser, ¿verdad? Bueno, voy rapidito. Y amar la venida de Cristo Jesús. Mire, ¿hay alguno aquí que se ha enamorado en algún momento de su vida? ¿Algún casado que se enamoró? Yo sí, hermano. Ay, Señor Jesús. Señor me concedió una mi canchita allá en Guatemala. Sí, una güera, dirían los hermanos de México. A mí también, hermano. ¿Perdón? A mí también una canchita. ¿Ah? Una güerita. Una güerita. Una güerita, hermano. Cuando la miran a ella, a mí me han preguntado, hermano, ¿y dónde es su esposo? De Guate, les digo yo. Como es mi canchita, hermano. Y entonces le digo yo, y no me vas a preguntar a mí dónde soy. ¿Por qué se ríe? Se nota que soy puro de Guatemala. Aleluya. Pelito parado y todo. Gloria a Dios. Bueno. Pero óigame, yo me enamoré de mi esposa, hermano. Desde que la conocí. Oh, Señor, dije, ¿cómo me la recetó el doctor? Yo estudiaba y trabajaba en aquel tiempo, hermano. Estudiaba en la universidad y trabajaba. Mira, aunque yo estuviera bien cansado, miraba cómo hacer para verla 5 minutos, hermano. Mire, cuando uno está enamorado, deja cualquier cosa por aquella persona. Dígame si no es cierto. Entonces, la iglesia que se va a casar tiene que dejar cualquier cosa por el Señor. No puede ser es que mire, hermano, incluso pues, tal vez hasta de repente a alguien le pasó que no muchito que se enamoró o se enamoraron de él, o en algún momento tal vez hasta alguien con compromiso, porque eso ha pasado, ¿verdad? Que fecha de matrimonio y todo, y de repente se les escabulló el susodicho o la susodicha. Imagínense la iglesia que se les escabulla el Señor, hermano. Claro, eso no va a pasar, hermano. Ahora, entonces esas 4 cosas ya le mencioné. Pelear la buena batalla sería, para mí creo que sería estar en el atrio. Correr la carrera sería avanzar al lugar santo y cuidar nuestra fe, permanecer en el lugar santísimo, para que entonces nos catapulte, amando su venida, a encontrarnos con Él en las nubes. La otra cosa que yo creo que definitivamente es la que nosotros no podemos hacer, es que el Señor nos dé el galardón de ser arrebatados. Eso todo está en la soberanía de Dios, pero es el Señor, hermano, el que va a derramar un espíritu de gracia que nos va a transformar, nos va a terminar de dar los toques, y vámonos pues en el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas al Rey. ¡Aleluya! Ahora, pero no, pastor, regálame mi agüita. Así. Bueno. Gracias, hermano. Ahora, entonces esta noche yo le quiero hablar a usted de... Está bonito el reloj, pero no me di cuenta que ahora empecé. Pero bueno, tú me dices, pastor. 8:15. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces esta noche yo le quiero hablar a usted de un tema que tal vez ya no ha oído, y es acerca del fin de la diáspora, porque es una señal precisamente en el escenario el Israel nacional. Muy bien, pastor, con todo gusto. Le voy a decir un poquito ahorita, pero después le voy a poner bien una definición del diccionario para que nos podamos sintonizar bien. Se le llama diáspora cuando un pueblo, cuando una etnia es dispersada. ¿Sí? Cuando una persona, una sociedad es por alguna razón dispersada en otros lugares, a eso se le llama diáspora. ¿Ok? El ejemplo más claro es el pueblo de Israel, aunque no son los únicos. Digamos nosotros en Latinoamérica, natural y espiritualmente, la razón incluso por las cuales algunos de los nuestros, de allá por donde uno, decimos en mi pueblo,
que están por acá es de algún tipo de diáspora ocasionado por algunas situaciones de tipo ancestral, pero no nos vamos a meter en ese asunto. Ok, entonces, veamos los textos. Mateo 24:32. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Ahora, aquí, aunque yo se lo quiero ir poniendo con pie de imprenta, quisiera adelantarme un poquito para decirle que la higuera tipifica al pueblo de Israel. Ya le pongo Biblia. Que cuando su rama ya se pone tierna, es decir, cuando empieza a reverdecer y a echar hojas, miren, aquí ustedes, por lo menos usted ha estado ya un año acá en Estados Unidos. ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Sí? Ok. Aquí las estaciones son bien marcadas, hermano. Aquí no neva, ¿verdad? Pero hace frío. O sea, usted sí puede ver bien cuándo empieza el otoño, verano, primavera e invierno. No sé si lo dije en orden, pero en el caso, mi amado hermano, cuando usted mira unos árboles preciosos y de repente llega el otoño, hermano, quedan como que son chiribiscos, así todos secos, igual que uno. Así todo. Pero de repente cuando empiezan a reverdecer, hermano, aquellos árboles que se miraban todos tochos, diríamos en Guatemala, todos así feitos, empiezan a echar sus hojas, hermano, en la iglesia, allá donde yo tengo la bendición de pastorear en Chimaltenango. Fíjese que tenemos dos árboles así enfrente del templo, y cómo me gusta, hermano, cuando reverdecen. Allá no es tan marcado el otoño como aquí, pero hermano, eso sí es lo que no me gusta, porque cuando botan las hojas, ay, como cae de madre, hermano, como que está limpiando. Pero cuando reverdecen, agarran un follaje tremendo. Pues aquí lo que está diciendo Dios es que cuando Israel reverdezca y se ponga con un follaje tremendo, el verano, lo que está diciendo ahí, el verano es la tribulación está cerca. ¿Vamos bien ahí? Gloria a Dios. Ahora, déjeme contarle que esta palabra hecha, que está antes donde dice hojas, en griego es ekfu, y también se traduce como abundantemente. ¿Está aquí conmigo, verdad? Entonces, fíjese pues, esto, como le explicaba, es, como la mayoría de ustedes seguramente conocen, Israel como nación no existió sino hasta el año 1948, porque ellos estaban dispersos. Los israelitas, hermano, por eso es que andan, no sé si usted sabe, aquí en Estados Unidos, una de las colonias más fuertes de judíos está en Nueva York. La otra colonia más fuerte alrededor del mundo está en Argentina, otra está en Rusia, si no estoy mal. Y estaba disperso Israel, la gente de Israel. Sino hasta que en el año 1948, y entre paréntesis, por la gracia de Dios, uno de los votos que dio el sí para que Israel se constituyera como nación fue también una guatelina. Entonces ellos empezaron a constituir nuevamente como nación. Ahora, le pongo pie de imprenta para que veamos de dónde Israel es la higuera. Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Será como árbol plantado junto al agua. Número 1, los hombres son tipificados como árboles, usted lo sabe. Que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, yo creo que es uno de los textos que nos deja ver que cuando la Biblia habla de árboles, cuando la Biblia habla de hojas, es decir, si los árboles son hombres, y aquí habla de un árbol que es un hombre, también lo podemos ver como una nación llena de hojas verdes, como el pueblo de Israel, que está hablando de que cuando éstas sean abundantes, estará hablando de que se vuelve a constituir como una nación fuerte. Ya le pongo otros textos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad
y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Paremos ahí. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. Ok. ¿Y esos 12 frutos cuáles son? Él es el árbol de la vida. No. Son los 12 frutos del Espíritu Santo. Él es el árbol de la vida. Los 12 frutos que se tienen que dar a través de nosotros, que somos las hojas, son los 12 frutos del Espíritu Santo. ¿Sí está aquí conmigo? ¿No voy muy rápido, hermanos? No. Gloria a Dios. ¿Amén? Ok, ahora, ¿por qué es higuera? La higuera es Israel. Porque Jeremías 24:3 dice: entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Él estaba teniendo en ese momento una visión de Dios y dije: higos. Los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. Se recuerda que Apocalipsis también dice que nosotros debemos ser o fríos o calientes, porque si no Dios nos vomitará de su boca. Okay. Entonces Él está hablando de su pueblo. Ok, mira el siguiente versículo. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá. Está hablando de los judíos, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Entonces, yo creo que estos textos apuntalan bastante o suficientemente bien que Israel es la higuera tipificada o figurada en la Biblia. ¿Amén? Ok, por favor, mire, téngame paciencia en el nombre de Jesús. Mire, es que lo que a mí puso Dios en mi corazón esta noche, que teníamos que hablar, y que el Espíritu Santo, incluso no lo platicamos con el pastor Vive Dios, que no, es que usted se tiene que preparar como la iglesia. Y por eso al principio le decía, hermano amado, que cuando nosotros sabemos cuándo es el examen final para ver si nos vamos o no en el arrebatamiento, nos vamos a preparar mejor. Y ahí va a ver usted que la higuera ya está reverdeciendo, y por lo tanto Jesús viene pronto. Amén. Amén. Ok. Verso 6: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Ahora, aquí es donde yo le voy a decir un poquito más así sustentado, con definiciones de diccionario, dos conceptos que para nosotros como cristianos son bien importantes que sepamos manejar en el tiempo final. Hermano, mire, tal vez a muchos, como ya se evidenció, no muchitos nos gustó estudiar. Mire, quiere que le diga algo así en confianza. Entre nos, a mí no me gustaba leer, hermano. No me gustaba, ¿ves? Yo estudiaba, leía, gracias a Dios sacaba mis clases, pero a mí leer no me gustaba. Pero ¿sabe cuándo me empezó a gustar? Cuando me volví a Cristo. Ahora sí me gusta leer la Biblia, hermano. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué le digo? Porque me gusta conocer a mi Dios, a mi Señor, a mi papá. Ahí nos lo describe el Señor Espíritu Santo. Pero por otro lado, porque nosotros necesitamos, hermanos, saber que algo que significa también tinieblas o representa es ignorancia. Mucha iglesia se va a quedar porque ignoran el tiempo que estamos viviendo. Muchos cristianos que les viene del norte. Ay, no, hermano, mire, ¿sabe? Allá en Guatemala a mí han llegado hermanitos a la iglesia. Incluso se fue una familia, hermano, que como debe cuando se van las familias, ¿verdad? Que Dios nos mueve. Hermano, vamos a ir a tal lado. ¿Y por qué? Es que fíjese, hermano, una hermana va que qué hora tan linda estaba haciendo Dios de su vida y sus hijos. El esposo andaba por donde te aló, hermano. Y de repente el esposo, mira, ¿quiere ir a la iglesia? Le dijo. Ay, sí, que alegre, le dijo. Y vamos a ir con el hermano. No, le dijo, yo no quiero ir a esa iglesia. Quiero ir a tal. Y no es que uno lo tenga todo, hermano. Pero sinceramente, uno tiene que saber también a qué palo se arrima, hermano. Aunque no me digan. Y entonces se fue.
como a los 6 meses venían de regreso. Hermano, llorando, hermano, pero ¿qué pasó? Es que no fuimos, no fue el Espíritu Santo, hermano, fuimos nosotros. Dios nos había dicho que esta era la casa. Bueno, bienvenido, sí, hermano, pues que bien, hermano, pero ¿qué me pasó? ¿Qué pasó, hermano? Allá no nos hablaban de la venida de Jesús. Allá nos clasificaban primera fila, los que más mejor testimonio, primera fila. Así dicen uno, los de buen testimonio, primera fila. Si no iban así más o menos bien vestidos para sus conceptos, que se sentaran atrás. Pero lo más terrible, esas cosas, hermano, que no están bien que se den en la iglesia, eso ni fu ni fa, hermano. Claro, usted llega a mí, no me gusta andar así bien chilerito, ¿verdad? Pero eso al final, como le digo, es lo de menos. Pero lo que sí importa es donde el Señor nos esté hablando y nos esté sacando de la ignorancia, porque por la falta de conocimiento o por la mucha ignorancia perece el pueblo de Dios. Entonces me dijo, hermano, le dije, pero porque cuando ella, pero mire, pero ¿por qué no nos hablan de Apocalipsis? Apocalipsis, olvídese, hermana. Uy, no, le dijo, eso da miedo. No le creo, de veras, hermano. De la segunda, ¿y para qué quiere estar pensando eso? No, hombre, mejor mire, la prosperidad. Entonces hay un montón de gente, hermano, que no se ubica. Entonces, perdón. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque no podemos quedarnos en ignorancia. Y necesariamente para entender del Señor, algunas palabritas tenemos que ir aprendiendo, hermano. Por ejemplo, esto que le voy a decir de lo que significa diáspora y aliyah, yo le quiero pedir un favor, que entre en su acervo cultural, que usted sepa manejar bien eso, hermano. Mire, por misericordia de Dios, usted sabe, y a usted le pasa también. Usted está hablando de repente con alguien, hermano, y como un hermanito que he oído yo la historia, que era parece, no sé si evangelista o pastor, no sé qué, y dice que el hermanito, tal vez hasta su pastor lo conoció, dice que fue a liberar a alguien y le dijo al endemoniado, ¿verdad? En el nombre de Jesús le dijo al demonio, te vas afuera, dice que le dijo, hermano. Y que esto no es una invención, según de boca del apóstol Dios lo está. Dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, era un diablo burlón, hermano. No se dice afuera, y se reía de él. Pues seiga como seiga, te vas en el nombre de Jesús, dice que le dijo, hermano, y se fue, chamuco. Ahora, pues el hermanito, gloria a Dios, ¿verdad? Seiga como seiga, ahí salió adelante por la ayuda de Dios. Pero óigame, eso no significa que tengamos que estar así toda la vida, pues. Y no hablo de las cosas naturales. Por favor, óigame en el espíritu que le estoy diciendo. Además, hermano, si a mí me cuesta, por eso yo el inglés ni lo aprendo, porque se me puede olvidar el español. Pero estas palabras usted las tiene que entender para discernir el tiempo que está viviendo. Lo que es diáspora y aliyah. Ok, vamos rapidito pues, en el nombre de Jesús. Diáspora es la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no son de su condición. Por eso le decía, usualmente se ha empleado el término para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel. Eso es diáspora. ¿Cuándo empezó? Esto empezó desde antes del Señor Jesucristo. ¿Por qué los israelitas han sido dispersados en el mundo? ¿Por qué se quedaron? Hermano, perdón, levante la mano los hermanos de México, por favor, levante la mano. Ok, hay bastantes. ¿Guatemala? Más o menos. ¿El Salvador? ¿Marte? No. Ok. Hermanos de México que están aquí, que andan en otras partes del mundo. ¿Cómo se sentirían ustedes si de repente el México lindo y querido que tenemos ya dejara de ser nación? ¡Ja!
marchen a ustedes, hermano, que ustedes llegan a México en la piel, dicen, allá en Xcaret, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? ¿Que dejara de existir su país? O nosotros de Guatemala, pues, o cualquiera. Así estaban los israelitas desde antes de la venida del Señor Jesús, dispersos, porque fue una maldición que Dios dijo por el comportamiento de ellos. Eso es diezmo. Ahora, haciendo un breve resumen de la historia judía, el primer exilio o diáspora judía ocurrió en el año 586 a.C., cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el reino de Judá, destruyendo el primer templo y trasladando a los líderes judíos a Babilonia. 70 años más tarde, el rey persa Ciro el Grande permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel tras haber conquistado a los babilonios. Entonces, primera diáspora, año 586 a.C. El segundo exilio o diáspora se produjo en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito, futuro emperador, derrotó una revuelta judía y destruyó el tercer templo. El mayor número de judíos fue expulsado después de que fuera aplastada la rebelión de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo. Por favor, hermano, dame la campaña, dígale que sabe, hermano, no se duerma. No sabe, dígale, hermano, no se duerma. Por favor, en el nombre de Jesús. Le va a servir, téngame paciencia, le va a servir, ahí va a ver. Con la creación del nuevo movimiento sionista y el posterior levantamiento del Estado de Israel en 1948, se dieron por finalizados los casi 2000 años de exilio o diáspora de la tierra prometida. Imagínense, 2000 años después empieza a terminar la dispersión de los judíos, ya que desde entonces todos los judíos del mundo tienen la posibilidad de inmigrar sin costo alguno. Imagínense ustedes lo que está haciendo el gobierno de Israel. Si logran demostrar que son judíos de raza, el gobierno les manda su pasaje para que regresen a Israel. ¿Qué talito? Sí, ¿y dónde vivir? Ahora, el aliyah. Esta palabra se origina del hebreo en hebreo también significa censo. En plural es aliyot y es un término utilizado para llamar a la inmigración judía a la tierra de Israel. Es decir, diáspora es la dispersión. Aliyah es que regresan a Israel. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? Ok. Ahora, hubo 5 olas principales de inmigración o aliyot a Palestina. Entre paréntesis, déjeme decirle que si lo que el Israel nacional vive es una sombra o figura para nosotros, la iglesia, probablemente el Israel espiritual, que es usted la iglesia, de repente, y usted se va a regresar a su nación antes de lo que piensa. Pero no solo a la celestial. No se extrañe que de repente, mi amado hermano, porque, hermanos, por ejemplo, no sé si usted ha oído que en este país ya empezaron a poner el chip en la frente de la mano. ¿Verdad? Sí, pero en algunas instituciones privadas ya lo empezaron a poner, según dicen la noticia. Los del ejército ya se los ponen. Por otro lado, usted mira la confrontación, mi amado hermano, que está escrita en la Biblia, que se levantará reino contra reino, pero cuando usted va a ver la escritura en el original griego, creo, si no mal recuerdo, hace referencia a etnia contra etnia. Es decir, no está hablando solamente de poderes o imperios en la tierra, sino cuestiones de razas. Bueno, pero dejemos eso ahí, no se me asuste, por favor. Ay, me acaban de dar mi ciudadanía. No, ese es el nombre de Jesús y dele duro. Que el Espíritu Santo lo guíe para ver dónde usted tiene que estar. Amén. Bueno. Ok, entonces hubo 5 olas principales de aliyah. Aquí yo le puse una tabla, no las voy a leer todas, solo mencionarle que desde el año de 1840 al 81 emigraron a Israel, según datos históricos, entre 20,000 y 30,000 judíos. Pero les subrayo las principales. En el año de 1931 al 39, 225,000 judíos.
En el 48, 667,000 judíos. En el año 52 al 67, 582,653 judíos, más o menos medio millón. En el año 68 al 88, 632,000 judíos. Y en el año 1989 al 2000, 1,039,000 judíos. Ahora, déjenme ponerle un poquito de escala a esto. Mire, no sé si usted ha visto, digamos, han visto, todos conocemos dónde está México en el mapa, va. Arriba está Estados Unidos. ¿Y abajo quién está? No. Estados Unidos, México, y abajo quién sigue. Centroamérica, Guatemala. Ok. Entonces, ¿ya ubicó Guatemala en su mente? Bueno. Dígame amén por eso. Si no, bueno, ok. ¿No lo ubicó? ¿Sí o no? Ah, bueno. Porque si usted me dice, no, hermano, no lo ha visto, vaya. Perfecto. Ok. No sé si usted recuerda que Guatemala tiene en los departamentos, nosotros está geográficamente en departamentos, arriba hay un pedazo así como grandote, que incluso se parece un poquito en forma a Texas. Eso se llama Petén. Guatemala es como tal vez casi la mitad, entre la tercera y la mitad de parte de Guatemala. Israel es más pequeño que Petén. O sea, Israel es más pequeño que la mitad de Guatemala. ¿Ya se me ubicó usted? ¿Ok? Bueno, déjeme contarle que para el año, luego de la creación del Estado de Israel, la población judía del país se multiplicó más de 8 veces, pasando de 650,000 personas. Esa era la población de Israel en el año 1948. 650,000 personas. Digamos, el Distrito Federal tiene 100,000 personas, más de 100,000 personas. Perdón. ¿Cuánto tiene? 130,000. 14 millones. A ver, tú dices que tiene 29 millones. Ni usted ni yo, pongámosle 25. Guatemala actualmente tiene 14 millones. Pues Israel en el año 48, según dicen los historiadores, tenía 1 millón de personas. Pero para el año 2007 ya eran 5,415,000 personas. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de la higuera. ¿Me entiende? El árbol se había secado. Ahora empezó, cuando la higuera empiece con la rama tierna y con muchas hojas, el verano está cerca. Ya ve por dónde lo quiero llevar, ¿verdad? Mire esta noticia del 2013, enero de 2013. El primer ministro israelí Ehud Olmert señaló que por primera vez en la historia, desde la destrucción del segundo templo, es decir, en el año 70 después de Cristo, la mayor cantidad de judíos viven en Israel y la era del Aliyá, que es la inmigración masiva a Israel, está llegando a su fin. Esto lo dijo un israelita que no es cristiano en el año 2013, o sea, el año pasado. Él dijo que él considera que ya están terminando de regresar los judíos a su tierra. Esta es otra noticia. Unos periódicos ingleses se sorprendieron porque una de las tribus llamada Bnei Menashe ha causado que una de las profecías de Isaías se cumpla literalmente, donde dice que una de las tribus perdidas retornó a casa tras pasar varios años de estar fuera de Israel. Ahora, esa gráfica la vamos a obviar. Para el año 2010, Israel ya tenía una población de 7,624,000 israelitas. ¿Se acuerdan cuánto tenían en el 48? medio millón, digamos, hermano. Medio millón en el 48. Para el 2007 ya tenían
7.624.000 para el 2010. Yo ahorita en el 2014 no le puedo decir cuánto estuve buscando, pero no encontré ninguna publicación. Ahora, lo tremendo es que Israel tiene que volver a ser sacudido. Ya que la higuera esté bien cargadita. ¿Quién es la higuera? Ya que la higuera esté bien cargadita, dice, y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como sangre. Entre paréntesis, mire qué tremendo. Las lunas de sangre que se han dado en periodos muy largos y que ahorita nosotros estamos viendo una de las lunas de sangre. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo ya. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Ahora, en Amós 8:1 en adelante, dice, esto me mostró el Señor Dios, he aquí había una canasta de fruta de verano. Y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Déjeme decirle que las frutas de verano, ¿se acuerda que allá decía que cuando la higuera reverdece el verano está cerca? Es porque entonces va a empezar a dar higos. Entonces las frutas de verano son los higos. Entonces entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, o sea la higuera, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres en todo lugar, los echarán fuera en silencio. No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Déjeme explicar, entre paréntesis. Usted recordará que la profecía tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Estos textos yo creo que se han cumplido ya. Especialmente yo creo que el más evidente fue antes de la segunda o durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos han oído del Holocausto? Donde, hermano, a los judíos, miren una cosa tremenda, hermano. Hay fotografías y evidencias donde los mataban de una manera tan terrible, que eran tantos los judíos en los campos de concentración que mataban, que las máquinas, allá en mi tierra les decimos manoemic. ¿Usted sabe qué es la manoemic? La excavadora. Aquí esas que tienen un cucharón adelante. Pues para ese tiempo, a los judíos que mataban, eran tantos los que mataban, que con retroexcavadora los agarraban para meterlos a las fosas que había, para quemarlos. Mire, a ellos les ha pasado cosas terribles. Razón porque ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, el punto es este, que el Señor dijo que esto les iba a pasar. Pero lo tremendo es también, es que dice Dios, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Déjeme contarle que esto también va a pasar en no mucho tiempo, y que ya el sol, según los estudiosos, está oscureciendo. Y que los eclipses, aparte de todo, en los historiadores del Medio Oriente, siempre han sido una señal de juicio generalmente. Lo que yo le estoy diciendo, hermanos, es que Israel empezó ya a ser perseguido otra vez. Aquí mismo en Estados Unidos, parece que en Miami, como contó el apóstol, a un rabino, por ser rabino, lo mataron de una forma bien fea. Y así en el mundo ahorita se están dando un montón de cosas. Ahora, el punto es este. Déjenme avanzar, ya no nos falta mucho. Volvemos a Mateo 24:32. Y de la higuera, ¿quién es la higuera? Y de la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? Amén. Pero contéstame pues, hermanos. ¿Qué es el verano? Ok.
Ahora, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Paremos aquí un ratito. Ok, ya vimos que la higuera en Israel. ¿Cuándo empezó a reverdecer? ¿Año qué? 1948. Empezó a reverdecer Israel, la higuera. Y este versículo dice que esta generación no pasará hasta que todo suceda. Okay. ¿Usted se recuerda en qué año nació? Ok. A las hermanas no les voy a preguntar porque ya sé que me van a contestar. Dicen que hasta es falta de educación preguntarle a una dama qué edad tiene. No hay problema. Pero los varones sí, hermano, ¿tú en qué año naciste? En el 81. Ah, gloria a Dios, mira, pues sí, estás bien patojo. Que yo soy modelo 74, hermano. No, pero usted dice el pastor. Ok, o sea que tu generación es la del 81. La mía es la del 74. La del hermano pastor ya ve que no. Lo impresionante de esto, tú eres del 62, ya sos clásico. Yo también dice que después de los 30 años un carro es clásico. O sea que si usted tiene más de 30 años, siéntase así, chileno. Somos clásicos, no pasamos de moda. Bueno, fíjese que la palabra generación que aquí aparece desde el griego es genea y también se traduce como edad. Ahora, paremos aquí. Entonces, si ya vimos que la higuera es Israel y que tenía que reverdecer, ¿en qué año me dijo que reverdeció Israel? 1948. ¿De qué generación está hablando? Si aquí dice que esta generación no pasará hasta que todo suceda. ¿Ah? La del 48. ¿Estamos de acuerdo o no? Están así, que se me quedan así como. Miren pues. Entonces, si estás hablando de los profetas, entonces tal vez ahí está la duda. Okay. Esto se puede ver de varios ángulos. Por ejemplo, el Señor aquí, hablando de su presente profético, se pudo estar refiriendo a la generación de Juan, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Si lo miramos bajo esta perspectiva, en el tiempo de la profecía futuro, de aquel momento, ¿sí me explico con esto? Recuérdese, la profecía bíblica tiene un pasado profético, un presente profético y un futuro profético. Por ejemplo, cuando Juan el apóstol escribió el Apocalipsis, en su presente profético, el gobierno o el imperio que estaba, el imperio romano. Y él profetizó que aquel imperio, después dejaría de ser, vendría otro de corto tiempo y volvería a ser. Es decir, nosotros vamos a ver en breve, y ya se está formando, otra vez el imperio romano, ahora dispuesto en otra forma. ¿Sí me explico? Es decir, aquella profecía tenía un presente profético, pero también un futuro profético. De igual forma esta. Ahora sí me expliqué, mis hermanos. Esto es lo más importante. Mire, si se durmió todo el tema, pues no hay problema. Pero esto es lo más importante en el tema, por favor. Atiéndame en un segundo en nombre de Jesús. Porque entonces, si consideramos que el versículo 32 dice, aprended la parábola, aprended la alegoría, cuando su rama ya se pone tierna, la rama de la higuera se ponga tierna y eche hojas, el verano está cerca. ¿Cuándo sucedió eso? 1948. Entonces él después dice, 2 versículos después él dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces yo digo, si él estaba hablando en ese momento del reverdecer de la higuera, ¿a qué generación se refería? Al reverdecimiento, a los que en ese momento nacieron. ¿Sí o no?
también se puede traducir como edad. Pero cuando yo entonces le pregunto al Señor en la Biblia, ¿cuánto tiempo vive una edad o generación? La Biblia dice en el Salmo 90:10 que los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años. En otras palabras, según el Salmo 90:10, una generación más o menos vive 70, 80 años. No, no se me asuste, va. Ay, hermano, 75 años. No, tranquilo. Si usted honró a sus padres, Dios le va a alargar los días. Amén. Además, para Cristo vivimos y también el morir es gana. Ya sabemos a dónde nos vamos y nos vamos vía otra, porque yo ya voy cabal a la mitad del camino, hermano. ¿Sí estamos ahí? Amén. Según el Salmo 90:10, una edad, una generación, o tiene 70 o... Mire, hermano, mire, más o menos es lo que uno mira en este tiempo que viven las personas, hermano. Hay unos que se salen del guacal, 90, 95, 100 años, hermano, pero son las muy pocas excepciones. Hay otros que se van antes. Pero ahorita en nuestros días yo miro que ya más o menos, ese es el promedio. No se asuste, por favor, hombre. No. Entonces, renuncio, hermano. ¿A dónde lo quiero llevar? Si a la generación de 1948 le agregamos 70 años, ¿sí me sigue con ese análisis? Le suma 2018. Como hizo la hermana, ya ven que le dije. Ahorita, oye, usted no se va pensando igual, espero. Si ahorita empezó a hacer sus cuentas. Entonces, no. Ay, hermano, disculpe, ¿sabe qué? Voy a volver a empezar el tema. Hoy sí le va a poner atención. Hermano, Jesús está muy cerca. ¿Y saben qué es lo que me impresiona? Que estos cálculos vive Dios y delante de su presencia estoy, y lo digo con humildad, hermano, y lo digo para edificarlo, para decirle que el apóstol Sergio, cuando ha hecho los cálculos, hermano, cuando el Señor por misericordia dejó ver algunas de estas cositas estudiando, hermano, yo me asusté, igual que usted. Porque tú has estado, hermano, en los retiros de pastores donde yo me recuerdo que más o menos en el retiro, no sé si fue en New Jersey, pero en uno de estos retiros, más o menos unos 8 años, él empezó a dar los cálculos. Y generalmente le tira entre 2020 y 2030. No sé si tú te recuerdas. Es cuando yo miro esto, hermano, digo, oh, Señor Jesús. El verano es la tribulación. ¿Y cuándo se va a la iglesia? ¿Antes, durante o después de la tribulación? ¿Y cuántos años tiene la tribulación? Hermano, entonces ya nos quedamos, hermano. Ay, no, hermano, no. Aquí hay que hacer otros numeritos. Que 5 años perdidos en el calendario gregoriano y cositas ahí. Pero óigame, por favor, en el nombre de Jesús. Yo creo que la tribulación no tarda mucho en que empiece. Y si esta generación es la que describe el Salmo 90:10 y va a durar 80 años, estamos hablando que quizás entonces el fin de la tribulación sea en 2028. Por lo tanto, quiere decir que inicia en el 2021. Por lo tanto, diré, hermano, usted el 31 de diciembre. Yo como que veo que la iglesia no tarda mucho en que se vaya con el amado. Jesús viene pronto. Sí, hermano. Mire, yo no tengo ningún problema porque
Porque yo no le estoy diciendo que Jesús viene en el año tal. Yo no le estoy diciendo eso. Hasta le pido un favor. Un favorcito. Ya ahorita vamos a orar y nos vamos. Además, tenemos 7 minutitos para la hora. Pero dígale, hermano, que está en la par. Hermano, dígale, por favor, dígale, hermano. El hermano Pastor Luis no está fechando la venida de Jesús. Amén. Usted no va a decir, ay, mira, es que llegó un pastor de Chiquitena y dijo que no, yo no estoy diciendo, yo solo estoy pensando en cosas de calculando, porque Apocalipsis dice que podemos hacer. Pero cuando usted mira todos los escenarios, por ejemplo, si usted mira el escenario de la Tierra como planeta y mira usted lo del calentamiento global, hermano, el deshielo de los polos, yo tengo gráficas en cómo ha sido esto y apunta que para el año 2030 ya no hay polo norte, según los científicos. Y la Biblia dice en Apocalipsis que del abismo van a salir la bestia y todos esos feos, hermano, que nosotros ya no vamos a ver, primero Dios. Uy, ya no vamos a ver, hermano. Amén. Y Job dice que el hielo son los polos. Entonces son, como le decía al principio, son el rompecabezas, el pedacito planeta Tierra, ¡pluc! Más o menos 2030. Israel como planeta, ¡pluc! Las tétradas, apunta a los mismos tiempos. Iglesia, Jesús viene pronto. Ok, y ahorita voy a cerrar. Mire pues, aquí leímos Salmo 90:10 en su primera parte. Déjame leerle el Salmo completo. No es casualidad. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos, dice. ¿A qué le huele ese volamos? Rapto, arrebatamiento, hermano. Jesús viene pronto por ti. Dale palmas al Rey. Padre Santo. Esta es la versión Reina Valera del 95, en la antigua. Así dice, y varias versiones lo dicen así. Porque pronto pasan y volamos. No dice nos morimos, no. Dice y volamos. Aquí voy a cerrar ya. Vuelvo a Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Amados hermanos, Jesús viene pronto. Mire, bien dijo un pastor que dio una enseñanza de aquí de arriba, un apóstol. Miren, hermano, todo ha estado bien precioso, nos enseñaron unas cosas extraordinarias, hermosas. Pero dijo el pastor, pero ¿saben qué es lo que yo siento? Una gran responsabilidad. Porque nosotros los ciegos tenemos que preparar a la iglesia para que usted esté listo para la venida del Cordero. Y yo le digo en el nombre de Jesús, le digo en el nombre de Jesús, tengo en mi corazón el testimonio que el Señor por su gracia y misericordia me ha puesto esta noche para anunciarle que Jesús viene por usted pronto, que no es el tiempo de estarlo invirtiendo en las cosas vanas, no digamos en cosas de pecado. No, hermanos, y nosotros tenemos que pedir a Dios, hermano. Dice la Biblia que Dios, que es poderoso, puede hacer en nosotros que estemos en caída. Amén. Hermano, yo cuando me examino, Dios, ya peco, yo ya no quiero, hermano. Pero ¿sabe qué me ministra esperanza? ¿Y qué me hace entender además? Que nosotros por nuestras fuerzas no podemos dejar de caer. Se necesita un poder extraordinario que nos sostenga sin pecado, pero de que se puede, porque Él es poderoso. Entonces yo te digo esta noche, en el amor de Dios y en el nombre de Jesús, amado, esfuérzate, trabaja.
estudia. Si has pensado, hermano, pero yo me quiero casar, cásate, si ya llegó el tiempo, dale. Dice una bomba que las piñas del piñal de madura se casan. Eso te pasará a ti si tu mamá no te casa. Si llegó el tiempo, dale. Pero vive tu vida como Jesús fuera a venir hoy. Ya no hay tiempo para estar perdiendo, hermanos. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, déjeme bendecirle esta noche con una oración. Si mi hermano del teclado me puede ayudar, se lo voy a agradecer mucho. Hermano, mira. Necesitamos pelear la buena batalla. Necesitamos correr. ¿Sabes por qué dice que hay que correr? Porque es una competencia en contra del diablo que nos quiere fastidiar para que no lleguemos a tiempo a la meta. No te desanimes. Mira, aunque si estás pasando tribulación, si estás pasando luchas, si tal vez te quitaron el trabajo, si tal vez tienes problemas en la casa, no te desanimes. No te desanimes, incluso hermano amado, si estás cansado, quizás si te agotaste sirviendo, no te desanimes, sigue adelante. El Señor viene pronto. Jesús viene pronto. Corramos la batalla, corramos la carrera, peleemos la batalla. Guardemos nuestra fe. Si alguien necesita pasar al altar, yo voy a dejar la invitación abierta. Si alguien esta noche dice, ya no voy a seguir viviendo igual, necesito fuerza, véngase en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor, Espíritu Santo, para ministrarte la unción necesaria, para que tu lámpara cuando vengan las bodas no esté sin aceite, para que no te agarre la venida en tinieblas. Yo siento en mi corazón que aquí hay gente que había oído de la venida y que dejó de amarla, porque incluso vieron malos testimonios, no de los siervos de esta casa, pero sí quizás en otro lado. Y dijeron, ¿para qué tanto mensaje? ¿Para qué tanto decirnos que viene? Porque quizás incluso fueron confundidos por ministros que no aman la venida y que son los que dicen la palabra, que dirán, si desde hace mucho tiempo que están diciendo eso. Pero yo te digo hoy, en base a la palabra, Jesús viene pronto. Viene por ti. Por ti, iglesia, por ti. La tribulación no es para la iglesia, la tribulación es para Israel. Pero así como el infierno no es para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Así también algunos hombres que no aceptaron a Cristo van a parar en el infierno. Así alguna parte de la iglesia va a parar en la tribulación porque no se prepara. Pero tú no eres de esos, porque Dios esta noche nuevamente nos está diciendo, vengo por ti, amada.